Señores, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. Estoy dejando entrar a compañeros todavía, pero las personas que les toquen hacer presentación. Profesor, disculpe, ¿puede darme acceso puede permitirme compartir la pantalla, por favor? Sí, sí, lo que les estoy comentando, sí. Ah, Ya, ok, ya lo puede, gracias. ya lo puede hacer, señor. Gracias. Váyanse preparando. Acuérdense que a las 7:05 nos arrancamos. 7:05, empezamos. Ok. Entonces, ya tenemos unos minutitos, pónganse de acuerdo. Sí, quién maneja todo, porque ahorita la verdad el otro grupo estuvo un poquito mal, chavos, ¿eh? Entonces, por favor. Ya tenemos un minuto. Adelante, señores. 7:05, empezamos, por favor. Ok. Ok. Buenas noches, compañeros y profesor Jesús Sánchez. Nosotros vamos a presentarles el día de hoy motores síncronos. Ok, nuestro equipo está integrado por Galván López, Marco Antonio, González Rodríguez, Juan Antonio, Sánchez Azaín, Jaime Natael, Villagrán Paredo, Brandon Eduardo y su servidora Sánchez Ramos Viridiana Belén. Por favor. Bueno, los temas que les vamos a presentar, sería una teoría, desventajas y ventajas, costos y dónde se utilizan y unos ejercicios. Y por último, se les presentarán algunos videos para que quede mejor explicado. Bueno, mi nombre es Galván López Marco Antonio y yo voy a empezar con qué es un motor síncrono. Los motores síncronos son máquinas rotatorias eléctricas que pueden trabajar como motor y como un generador. Como motor convierten la energía eléctrica en energía mecánica y viceversa cuando se utilizan como generador. Es más frecuente que una máquina síncrona se utilice como generador que como motor, ya que al estar la velocidad de rotación directamente relacionada con la frecuencia, suele ser más útiles al usarse del primer modo. Siguiente, por favor. Bueno, vamos ahora a empezar con las partes del motor síncrono. Como primera parte tenemos la carcasa. Su función principal es la de apoyar y proteger el motor, alojándolo también el paquete de chapas y de vanados del estator. Ahora viene el estator, constituido por un paquete laminado de chapas de acero silicio, con ranuras para alojar el devanado del estator. Opera con alimentación de corriente alterna para generar el campo magnético giratorio. Después tenemos el rotor. El rotor completo está formado por la estructura que compone o soporta los polos, los devanados de campo y la jaula de arranque para los polos lisos y salientes laminados.
que son las partes activas girantes del motor síncrono. Siguiente, por favor. Ahora tenemos partes del generador síncrono. Como primera tenemos el eje. Un eje es una parte mecánica destinada a guiar el movimiento de rotación o una pieza o de un conjunto de piezas. Aquí también tenemos la carcasa, y la carcasa es la parte donde se encuentra la caja de bornes y protege al usuario de posibles accidentes físicos, por lo general de acero fundido. Sirve de soporte y protege todos los elementos del generador. De nuevo tenemos el estator. El estator tiene como finalidad principal sustentar las piezas polares, las bobinas de campo y cierra el circuito magnético de la máquina. Siguiente, por favor. Tenemos rotor y devanado inducido. El rotor está formado por chapas magnéticas, barras conductoras. Constituye la parte móvil del motor. Los rotores son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete y pueden ser básicamente rotor ranurado o rotor jaula de ardilla. Devanado del estator. Proporciona un campo magnético permanente para que el flujo de este interactúe con el rotor y se produzca movimiento y el rotor gire. Tenemos el ventilador. El ventilador proporciona la refrigeración necesaria para que el motor no se sobrecaliente. Siguiente, por favor. Después tenemos la caja de bornes. Es el lugar donde se alojan dispositivos simples de conexión diseñados para establecer conexiones eléctricas perdurables. Cada borne interno está constituido por una parte aislante y otra conductora. Tenemos los rodamientos. Es el conjunto de esferas que se encuentran unidas por un anillo interior y uno exterior. El rodamiento produce movimiento al objeto que se coloque sobre este y se mueve sobre el cual se apoya. Por último tenemos la base. Es esencial una cimentación rígida para tener vibraciones mínimas y la alineación correcta entre el motor y la carga. Siguiente. Después tenemos aspectos básicos, los cuales serían: necesita electroimanes de corriente continua. El giro del motor se produce a partir de la interacción del campo magnético fijo del rotor con el campo magnético variable del estator. Tenemos una velocidad fija. La interacción de los campos del rotor y del estator se produce según las frecuencias de la alimentación alterna. Requiere elementos auxiliares para el arranque. El motor síncrono no posee par de arranque propio, de modo que suele funcionar acoplado a otro motor más pequeño que aporta el movimiento inicial necesario, hasta que alcanza la velocidad indicada por la frecuencia. Siguiente. Tenemos condiciones de carga. El motor mantendrá su velocidad aunque la carga varíe, siempre que la carga no exceda el par máximo del motor. Y tenemos el corrector del factor de potencia. La alimentación del rotor influye en la impedancia del motor como un todo. Para la red, esto significa que puede actuar como elemento que introduce potencia reactiva e inductiva, pero también capacitiva. Un motor síncrono convenientemente ajustado se puede usar para corregir el factor de potencia de una red. Siguiente. Ahora tenemos el principio de funcionamiento como generador. Como primero tenemos una fuente mecánica que le proporciona el giro, acciona el rotor de la máquina sincrónica a la vez que se alimenta del devanado rotórico con corriente continua. El entrehierro variable o la distribución del devanado de campo contribuyen a crear un campo más o menos senoidal en el entrehierro. Hace aparecer en los bornes del devanado del estator una tensión senoidal. Al conectar el devanado inducido a una carga trifásica equilibrada, aparece un sistema trifásico de corrientes y una fuerza magnetomotriz senoidal. Siguiente, por favor. Ahora tenemos el principio de funcionamiento como motor. En este caso, se lleva la máquina sincrónica a la velocidad de sincronismo, pues la máquina no tiene par de arranque. Se alimenta del devanado rotórico con corriente continua y el devanado estatórico con corriente alterna. La interacción entre los campos creadas por ambas corrientes mantiene el giro del rotor a la velocidad del sincronismo. Siguiente, por favor. Tenemos la clasificación de los motores síncronos. Monofásicos. Se distinguen por ser un motor síncrono universal. Tiene una corriente continua parecida a la de un motor en serie. Y tenemos los trifásicos. Uno de las más potentes motores síncronos
por sus tres fases. Tiene la ventaja de que su dirección giratoria va a una velocidad constante. Para sus distintos poderes de cargas, este debe estar siempre a la frecuencia de alimentación muy firme. Ahora tenemos los tipos de motor síncrono. Tenemos el motor síncrono de imán permanente. El motor de imanes permanentes está diseñado exclusivamente para el suministro de un convertidor de frecuencia, no pudiendo ser utilizado para partidas directas. La tensión se ve afectada por la velocidad del motor, debido al constante flujo de imanes permanentes. El exceso de velocidad se limita al 20%. Una mayor velocidad aumenta la tensión, lo que podría poner en peligro el aislamiento de los motores. El torque máximo de un motor de imanes permanentes es menor al de un motor asincrónico normal. Esto significa que estos motores tienen un tiempo muy limitado de capacidad de sobrecarga. Y por último tenemos un fuerte flujo magnético siempre está presente en el motor, aunque el estator no esté energizado. Si el eje es girado, se generarán tensiones en las terminales del motor. Siguiente, por favor. Tenemos el motor paso a paso. Existen básicamente dos tipos de motores de pasos, motores de reluctancia variable y motores de imán permanente, como lo son motores unipolares, motores bipolares y motores multifases. Básicamente estos motores están constituidos normalmente por un rotor sobre el que van aplicados distintos imanes permanentes y por un cierto número de bobinas excitadoras en su estator. Las bobinas son parte del estator y el rotor es un imán permanente o, en el caso de los motores de paso de reluctancia variable, una pieza dentada hecha de un material magnético. Los motores de paso pueden ser vistos como motores eléctricos sin conmutadores. Toda la comunicación o excitación de las bobinas debe ser externamente manejado por un controlador o driver. Siguiente, por favor. Tenemos motor de imán permanente sin escobillas o brushless. Su mecanismo se basa en sustituir la conmutación, cambio de polaridad, mecánica por otro, electrónica sin contacto. La espira solo es impulsada cuando el polo es el correcto y cuando no lo es, el sistema electrónico corta el suministro de corriente. Un motor eléctrico sin escobillas o motor brushless no emplea escobillas para realizar la excitación del motor. Para detectar la posición de la espira del rotor se utiliza la detección de un campo magnético. Este sistema electrónico además puede informar de la velocidad de giro o si está parado e incluso cortar la corriente si se detiene para que no se queme. Siguiente, por favor. Motor de reluctancia variable. Su función se basa en la reluctancia variable. Este comportamiento tiene lugar por medio de un rotor dentado que está alineado con los polos del estator. El estator está compuesto por piezas polares conectadas a tres fases. El rotor es generalmente de material magnético, sin embargo, no es un imán permanente, se presenta con una forma dentada con salientes. La forma de funcionamiento es la siguiente. El rotor tenderá a alinearse de forma que minimice la reluctancia rotor-estator. Esto se da cuando el espacio entre los polos del estator queda ocupado por el rotor. Bueno, esto sería todo de mi parte. A continuación, mi compañero les va a presentar para qué sirven este tipo de motores. Muy buenas tardes, mi nombre es Jaime Sánchez Aciaín y voy a explicar para qué sirven. Los motores sincrónicos pueden ayudar a reducir los costos de energía eléctrica, mejorar el rendimiento de sistemas de energía, corrigiendo su factor de potencia en la red eléctrica donde se encuentran instalados. En muy pocos años, el ahorro de energía eléctrica iguala en el valor que se invirtió originalmente en este tipo de motores. Siguiente, por favor. Básicamente, el motor a pasos es utilizado cuando objetos, por ejemplo, en el marco de procesos automáticos, deben ser colocados y alineados de forma precisa. Para ello se utilizan sobre todo en el ámbito de la robótica y de la mecánica de precisión. El uso también puede ser en la ingeniería aeroespacial, de alta fiabilidad por sus componentes de accionamiento. Uno de esos ejemplos es para facilitar un circuito de agua en la Estación Espacial Internacional para el control de válvulas que utilizan reductores de Harmonic Drive AG, fabricados especialmente. Siguiente, por favor.
¿Cómo arranca el motor sincrónico? Este motor tiene la característica de que su velocidad de giro es directamente proporcional a la frecuencia de la red de corriente alterna que lo alimenta. El motor síncrono utiliza el mismo concepto de un campo magnético giratorio producido por el estator, pero ahora el rotor consta de electroimanes o de imanes permanentes que giran sincrónicamente con el campo del estator. Siguiente, por favor. Al conectar el devanado trifásico del estator a una red exterior de alimentación, la corriente trifásica que circula por las bobinas del estator origina una onda de fuerza magnetomotriz giratoria, y esta será determinante para la creación de un campo giratorio de igual velocidad. Bien. La excitatriz alimenta de corriente continua al rotor. Este rotor crea un campo magnético constante. La máquina motriz, el rotor se hace girar a n RPM correspondiendo a la velocidad del sincronismo. El campo magnético B del rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético del estator. El estator, alimentado por una corriente alterna, produce un campo magnético giratorio. Los polos reales de este rotor y los polos ficticios del estator interactúan produciendo fuerzas tangenciales, y por lo tanto se genera un par de fuerzas en el sentido de la rotación. Siguiente. En los motores de reductancia variable, el rotor generalmente, como comentaba el compañero, son de materiales magnéticos, pero presentan con una forma dentada de salientes, como se muestra en la imagen. Al generarse estas corrientes o este campo magnético, se busca que ocupen los espacios vacíos que se encuentran dentro de los dientes del rotor. Esto para generar el movimiento, y por lo tanto se puede generar un movimiento. Estos motores se diseñan para funcionar con pasos más pequeños que los habituales, que generan una mayor precisión dependiendo de algunos grados de movimiento que se les quiera dar, ya sea 30 grados, 15 grados, 60 grados por paso que se les dé. Estos motores son de baja inercia. Ello implica la mejora de su resistencia o su respuesta dinámica. Siguiente. Las características de velocidad del torque del motor de reluctancia. El par de arranque depende del rotor posición. El valor del par de arranque varía entre 300 y el 400% de su par de carga completa. Como sabemos, a medida que el motor alcanza una velocidad casi sincrónica, el bobinado auxiliar se desconecta y el rotor continuará girando a su velocidad síncrona. El motor funciona a una velocidad constante de hasta poco más del 200% de su par a plena carga. Si la carga del motor aumenta por encima del valor del par de extracción, el funcionamiento como un motor de inducción monofásico será hasta que alcance más del 500% de su par nominal. Muy bien. Bueno, mi nombre es Viridiana Sánchez y yo les voy a presentar las ventajas. Por favor. Ok. Bueno, el motor síncrono tiene bastantes ventajas, empezando por el factor de potencia. Esto elimina la necesidad de instalar baterías de condensadores y también puede ayudar a reducir los costos de energía eléctrica y mejorar el rendimiento del sistema de energía. También el aumento de potencia total. No existe pérdida de energía reactiva. Toda la potencia eléctrica del motor va a ser activa. Por ejemplo, va a tener una potencia activa de al menos un 15% más que un asíncrono, más o menos de la misma potencia eléctrica nominal, debido a la ausencia de energía reactiva. El torque en los motores síncronos es mayor, y en cuanto a la velocidad constante, la velocidad es constante en variaciones de carga. Su velocidad permite ser constante en las situaciones de sobrecarga, como durante momentos de oscilación de tensión, ya que es proyectado con una alta capacidad de sobrecarga. Esto siempre que se mantenga constante la frecuencia de alimentación. Tiene un alto rendimiento. Eso es a la conversión de energía eléctrica, que es mecánica y es eficiente, generando mayor ahorro de energía operando con alto rendimiento. Mayor estabilidad de utilización con convertidores de frecuencia, como ya lo mencionaron. Actúan en un amplio rango de velocidad y la estabilidad es constante sin importar las variaciones de carga. Un ejemplo sería la limadora y la estructuradora de plástico.
Tiene una facilidad de arranque ya que puede ser arrancado con los mismos métodos que utilizan los motores asíncronos. El motor síncrono puede convertirse en generador cambiando los conjuntos de chapas que forman el rotor por imanes. Bueno, ¿puedes cambiarle, por favor? Bueno, también les voy a presentar lo que son las desventajas. Bueno, las desventajas son muy pocas en este motor, pero se inicia por el arranque. El motor síncrono requiere un arrancador o un control muy especial, pues es un inicio solo, bueno, en un inicio solo lo alimentamos con corriente alterna y después cuando entra en sincronía, ya sea por un relevador de tiempo o uno de frecuencia, lo alimentamos con corriente directa. Bueno, en cuanto al arrancador, el arrancador síncrono requiere de sus protecciones y opera a una exactitud muy alta. Si no entra en la excitación a tiempo, se daña muy fácilmente y es altamente costoso la reparación. Bueno, por último, el motor síncrono es mucho más caro que un motor, por ejemplo, asíncrono y muchas veces más del doble. En cuanto a la variación de carga, no se les puede variar la carga de forma brusca, ya que corren el riesgo de perder su velocidad de sincronismo. Y bueno, ya, por mi parte sería todo. Yo soy Villagrán Peredo, Brandon Eduardo, y yo les voy a hablar sobre los costos y también en dónde se utilizan este tipo de motores. Pues primero va el precio de los motores por imán permanente, que más o menos están de los 8500, que es un imán permanente de corriente directa. También hay otro tipo de motor que igual es de corriente directa, pero trabaja 24 volts con 2750 revoluciones por minuto y tiene un precio de 1067 pesos. ¿Podrías cambiar la siguiente, por favor? También está el costo de los motores síncronos paso a paso. Igual de ese se tienen dos tipos, que hay motores que sus precios rondan entre los 480 pesos, que es el que está en la izquierda. Ese es un motor pequeño. Y también hay otro tipo de motor de este tipo que está de los 15,350 pesos y es de un caballo de fuerza. Es marca Marshall. La siguiente, por favor. También está el motor síncrono de reluctancia variable. Tiene un precio de 1,300 pesos y trabaja a corriente directa y es de un caballo de potencia. Estos son de más uso industrial. La siguiente, por favor. Este es un imán permanente sin escobillas. Este tipo de motores son pequeños y son utilizados son un poco más utilizados en cosas pequeñas de electrónica y ese tipo de objetos, también llamado brushless, y tiene un costo de 280 pesos. La siguiente, por favor. Ahora les voy a hablar sobre en dónde se utilizan este tipo de motores. Bueno, estos motores son más utilizados en la industria como generadores de corriente, como ya se había mencionado, ya que convierten la corriente eléctrica en mecánica y viceversa. Pero hay 4 tipos de motores síncronos, los cuales son el motor síncrono de imán permanente, el motor síncrono paso a paso, motor síncrono de imán permanente sin escobillas o brushless, y el motor síncrono de reluctancia variable. Y estos tienen diferentes utilidades en diferentes lugares, como se muestran en las siguientes diapositivas. La siguiente, por favor. Están los imanes los motores de imán permanente, que son extensivamente usados en los servomotores. Tienen accionamientos eléctricos para posicionamiento. Se usa en la robótica, en las máquinas de herramienta, en los ascensores y, bueno, se han llegado a construir máquinas de una potencia por encima de un megawatt, por ejemplo, para el accionamiento de submarinos. También es posible su aplicación en generación y bombeo a partir de energía solar, fotovoltaica o energía eólica. Más recientemente se usan en la propulsión de trenes de alta velocidad y por lo general
Este tipo de motores se usan en los vehículos eléctricos. El motor paso a paso, bueno, este tipo de motores son utilizados también en automóviles, pero esto se usa para el accionamiento de marcha y vacío y permite ajustar los elementos del asiento y el espejo. También en CDs, DVDs, Blu-ray y grabadoras. Este es un poco más pequeño, así que tiene un uso más doméstico. La siguiente, por favor. También los motores de reluctancia variable. Estos son utilizados para muchas aplicaciones de velocidad constante, como el temporizador del reloj eléctrico, dispositivos de señalización, instrumentos de grabación y la industria textil. Es el que se muestra a la derecha. Ese sí también es como de un uso más industrial. También los motores de corriente continua sin escobilla o los brushless. Actualmente se emplean en sectores industriales, tales como los automóviles, aeroespaciales, por ejemplo, también en usos médicos, equipos de automatización e instrumentación. Otros motores sin escobillas que solo funcionan como corriente continua son los que se usan en pequeños aparatos eléctricos de baja potencia, como lectores de CD-ROM, ventiladores de ordenador, cassettes, etc. Son los que se muestran igual a la derecha, que, bueno, eso se utiliza más para las computadoras y laptops, otro tipo de cosas, igual para enfriar los equipos. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, buenas tardes, noches, profesor y compañeros. Yo soy González Rodríguez Juan Antonio y estaremos tratando un par de ejercicios con respecto a nuestro tema de exposición, que son los motores síncronos. Bueno, antes que nada, hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes, que sería la reactancia sincrónica y un diagrama fasorial. En cuanto a la reactancia sincrónica, tal cual lo tenemos aquí, es la reactancia imaginaria empleada para dar cuenta en los efectos de voltaje en el circuito de armadura producidos por la reactancia de fuga de armadura real y por el cambio en el flujo de espacio de aire causado por la reacción de armadura. Podrá sonar complejo, pero ya aplicándolo en un problema o en un ejercicio es bastante sencillo de entender y lo veremos a continuación. Por otra parte, el diagrama fasorial de un motor síncrono podemos verlo del lado derecho y con vectores representando lo que sería una UF, que en este caso nosotros la cambiaremos por BF, para fines prácticos y bueno, que todos logren comprender a lo que nos estamos refiriendo. Un vector EF, que en este caso será modificado a E sub A o EA. Y por último, otro vector que sería XS, la reactancia sincrónica, como ya lo había mencionado, influye en este tipo de cálculos y nos será importante para la resolución del ejercicio, multiplicado por una corriente. El ángulo que tenemos por esta parte, no sé si puedan ver mi cursor, como lo estoy señalando. El ángulo que tenemos por esta parte será el que nos determine, o bueno, el que nos ayuda a determinar lo que vendría a ser nuestro factor de potencia. Y de este diagrama, que es el diagrama fasorial de un motor sincrónico, podemos obtener la siguiente ecuación que tenemos debajo, la cual es para potencia. Esa igual será empleada en la resolución del siguiente ejercicio. Normalmente los diagramas fasoriales de un motor sincrónico están representados de esta forma, con la EF, o en este caso que nosotros lo modificaremos a EA, debajo de la BF. Si está sobre ese vector, estaríamos hablando de un generador síncrono, y ya no sería un motor síncrono, que bueno, de todas formas ya tratamos ese tema con mis compañeros, y pues sin más, continuaré con el ejercicio y a su resolución. Ok, el ejercicio nos plantea lo siguiente. Un motor síncrono en estrella, trifásico, de 4 polos, tiene una resistencia de inducido despreciable y una reactancia sincrónica de 3 ohms fase. Está conectado a una red de 2000 volts y 50 Hz. La excitación es constante y produce una EA de 1150 volts fase. Si la corriente del inducido es a 200 amperes, calcule la potencia activa que consume el motor, el factor de potencia
y el par desarrollado. Bueno, este problema, o de este problema, podemos obtener los siguientes datos. Una reactancia sincrónica de 3, que como ya les había mencionado, o bueno, como ya lo habíamos visto antes, es un valor o una reactancia imaginaria. Por otro lado, también tenemos una BL de 2000 volts, una frecuencia de 50 Hz, una EA de 1150 volts, una IA de 200 amperes, y las incógnitas que queremos saber de este problema, que vendría siendo nuestra potencia, nuestro factor de potencia, y por último, nuestro par o torque a desarrollar. Bueno, como punto importante, no sé si estoy hablando de acuerdo van apareciendo las cosas o me estoy adelantando un poco. ¿No? ¿Estás bien? Ok. Con respecto al diagrama fasorial, como lo habíamos visto antes, tenemos como resultado este diagrama fasorial para este ejemplo de problema o bueno, de ejercicio. Y podemos ver que como tal encontramos BF, que ya les había mencionado, que lo cambiaríamos o sería sustituido por el UF. Bueno, BF sustituiría a UF. EA, que sustituiría a EF del diagrama que vimos anteriormente. Y que el último que se quedaría igual, que sería la corriente por la reactancia sincrónica. Y lo que nosotros queremos o debemos tomar en cuenta es este ángulo θ que forman estos dos vectores. Continuando con el problema y tomando algunas fórmulas de referencia, tenemos que BF es igual a BL sobre raíz de 3. Sustituyendo estos valores, tenemos que BF es igual a 2000 volts sobre raíz de 3. Con esto obtenemos un valor de 1154.700 volts, lo que también sería igual a 1154.7 volts. Y la multiplicación de esto, que sería, bueno, IA por reactancia sincrónica, al sustituir los valores tenemos que serían 200 amperes, como ya nos había dado el problema este dato, por 3, y nos da un valor de 600 amperes. Hay algo en lo que debo hacer énfasis de este tipo de problemas, y es que al tratar con un diagrama fasorial, podemos hacer uso también de fórmulas geométricas con motivo de llegar a la resolución de nuestro problema. Para ello, usaremos el teorema del coseno, ya que este nos ayudará a determinar nuestro ángulo, que posteriormente será de ayuda para determinar nuestro factor de potencia. El teorema del coseno nos plantea lo siguiente: c cuadrada, como lo estamos viendo en el diagrama, es igual a cuadrada más b cuadrada menos 2ab coseno de c. Si nosotros despejamos el ángulo del que queremos conocer su valor, nos queda algo tal cual lo estamos viendo ahí, que es c igual a coseno a la menos 1, o arco coseno, de a cuadrada más b cuadrada menos c cuadrada sobre 2ab. Sustituyendo los valores que ya tenemos, esto nos da como ecuación lo siguiente: C es igual a coseno a la menos 1 de 1150 volts al cuadrado más 1154.7 al cuadrado menos 600 amperes al cuadrado. Todo eso dividido entre 2 por 1150 volts y eso por 1154.7 volts. Ya resolviendo esta ecuación, nos da, bueno, esta sustitución nos da como resultado un ángulo de 30.179 o 179 grados. Y esto es equivalente a nuestro ángulo θ del diagrama fasorial. Continuamos con la siguiente diapositiva, en la que encontraremos nuestra potencia. Y como ya les había mencionado anteriormente, haríamos uso de la fórmula que les presenté para resolver este caso de la potencia. Entonces tenemos potencia es igual a 3EA por BF sobre la reactancia sincrónica, que es XS, y eso por seno de θ. Entonces, nos queda como potencia igual a 3 por 1150 por 1154.7 sobre 3, y eso por seno de 30.79, lo que nos daría un resultado de 667.542.0126 watts. Para fines prácticos lo dejé el resultado tal cual y no lo abrevié con kilowatts para que se dieran mejores resultados. Entonces, fue por eso.
Y continuamos con una división, ya que al obtener la potencia, pues tenemos uno de los primeros resultados o incógnitas que el problema nos estaba solicitando que encontráramos. Entonces, ya teniendo potencia, ahora voy con el factor de potencia. Y teniendo la fórmula de potencia es igual a 3BF por IA por el factor de potencia, despejamos la potencia y esto quiere decir que el factor de potencia es igual a potencia sobre 3BF por IA. Entonces, continuando con la sustitución, como ya hemos acostumbrado a resolver lo demás, nos quedaría con una potencia de 667.542.0126 watts, que es justo la que obtuvimos acá arriba, y eso sobre 3 por 1154.7 volts, y eso por 200 amperes, lo que nos da un resultado de 0.9635 de factor de potencia atrasado. Casi el unidad, bueno, casi la unidad, pero ahí lo tenemos. Continúo con una división para distinguir el otro resultado. Y entonces tenemos que la velocidad del campo en RPM la tenemos que calcular para poder llegar a nuestro torque, junto con la velocidad angular, que igual será calculada en este mismo apartado. Entonces, nuestra velocidad de campo tenemos que es igual a 120 por frecuencia sobre el número de polos. Ya antes nos fue dado el número de polos y este decía que eran 4 polos. Entonces, 120 por 50 Hz entre 4, que serían los 4 polos, nos da un resultado de 1500 o 1500 RPM, revoluciones por minuto. Entonces, nuestra velocidad angular nos quedaría de la siguiente forma. 2pi por n sobre 60. Esa es la fórmula y entonces en la sustitución lo único que tenemos que hacer es sustituir el resultado de las RPM que habíamos obtenido justo en la parte de arriba en esta fórmula para así obtener la velocidad angular, lo cual nos queda como 2pi por 1500 RPM sobre 60 es igual a un resultado de 157.079 radianes sobre segundo. Entonces, ya finalizando este problema, tenemos que el par o torque desarrollado es igual a P sobre, bueno, a potencia sobre la velocidad angular, lo cual, sustituyéndolo, nos queda como 667.542.0126 watts sobre 157.079 radianes por segundo o sobre segundo, que nos termina dando un resultado de par o torque desarrollado de 4.249.7215 kilogramo metro. Ya si lo quisiéramos pasar a libra-pie, lo único que tenemos que hacer sería multiplicarlo por un factor de conversión que encontré, que nada más sería multiplicarlo por 7.233 y así obtendríamos las libras-pie de este torque o par desarrollado de dicho problema. Ok, ese fue el problema extenso. Entonces ahora pasamos con un problema un tanto más corto, sencillo relativamente. Y nos dice, determine la corriente que toma, disculpen, es que se me tapó algo. Dice, determine la corriente que toma de una línea trifásica de 440 volts, un motor trifásico de 15 HP que opera a plena carga, con 90% de eficiencia y 80% de factor de potencia en atraso. Encuentre los valores de P y Q que se toman de la línea. Rescatando los datos de este problema, tenemos que V es igual a 440 volts, P es igual a 15 HP, E es igual a, bueno, la eficiencia es igual a 90%, factor de potencia es igual a 0.8, y nuestras incógnitas serían lo que sería lo que sería P, Q y, bueno, EI. Entonces, primero convertimos nuestra potencia a lo que vendría a ser, bueno, lo que está dado en HP a watts. Y entonces tenemos que un HP es igual a 746 watts. Por lo que si hablamos de 15 HPs, esto quiere decir que nos daría un total de 11.190 watts. Y ya la tenemos convertida a potencia en watts en lugar de HP. Continuando con la resolución del problema,
haremos uso de la fórmula de eficiencia, que nos dice que eficiencia es igual a la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Esto es igual a la potencia de salida sobre raíz de 3 por B por I por coseno de teta. Si sustituimos la potencia de salida, nos da un total de, bueno, nos da lo que habíamos obtenido antes, que serían 11.190 watts. Esto entre la raíz de 3 por B por E por coseno de teta. Perdón, pues la raíz de 3 por B por I por coseno de teta. Y al despejar I, entonces obtenemos por lo que me confundí en unos momentos ahorita, que sería 11.190 watts sobre raíz de 3 por B por la eficiencia por el coseno de teta, que sería el factor de potencia si sustituimos el coseno de teta entero por el factor de potencia. Entonces, al sustituir, son 11.190 watts sobre raíz de 3 por 440 volts por 0.9, que sería nuestra eficiencia, por 0.8, que es nuestro factor de potencia. Y eso nos da una corriente de 20.39 amperes. Ya tenemos la corriente que nos pedía determinar el problema, pero nos falta todavía P y Q, que serían potencias. Entonces, tenemos potencia es igual a raíz de 3 por B por I por el factor de potencia. Si sustituimos, entonces nos queda como potencia es igual a raíz de 3 por 440 volts por 20.39 amperes por el factor de potencia, que sería 0.8. Esto nos da una potencia de 12.431.41 watts. Y ahora pasando con la reactiva, que sería Q igual a raíz de 3 por B por I por seno de teta. Para esto tenemos que averiguar primero lo que sería teta, y entonces tenemos que teta es igual a coseno a la menos 1 del factor de potencia. Eso nos da 36.9. Y ya sustituyéndolo en lo que sería el seno de ese 36.9, obtenemos 0.6. Y eso en conjunto a la otra sustitución de valores, ya tenemos que la potencia reactiva es igual a raíz de 3 por 440 volts por 20.39 amperes, y eso por lo que ya les había mencionado, 0.6. Entonces eso nos da una potencia reactiva de 9.323.56 volts amperes reactivos. Ok, espero que hayan quedado claros los problemas. Y ahora pasaremos a mostrarles algunos videos respecto a los motores síncronos, esperando que se comprenda aún mejor aún el funcionamiento de estos. Como primer video tenemos la prueba de un motor síncrono de 1250 kilowatts. Espero que pueda escucharse. Por cualquier cosa que no se escuche, me avisan, por favor. Hasta ahorita no se escucha. ¿Cómo? Disculpe. No se escucha. Lo siento. Voy a parar tantito mi pantalla. Ya, ahora sí debería escucharse.
Bueno, esto era más que nada para que vieran cómo estaría trabajando un motor sincrónico en el aspecto industrial. Y bueno, pues no hubo mucha explicación, pero en los siguientes videos, sí. Entonces, continuamos. Continuemos con el siguiente. Espero se escuche. El generador síncrono, también conocido como alternador síncrono o sincrónico, es un tipo de máquina eléctrica rotativa capaz de transformar energía mecánica en energía eléctrica. Una característica importante de una máquina sincrónica es que ya sea motor o generador, esta opera a velocidad sincrónica, es decir, la velocidad a la que gira el campo magnético creado por las bobinas de campo se expresa por la relación N igual a 120 por F sobre P, donde N es la velocidad sincrónica en revoluciones por minuto, P es el número de polos y F es la frecuencia eléctrica. A continuación, se detallan las partes fundamentales que componen un generador sincrónico. El estator es la parte fija de la máquina y se alimenta con corriente alterna. La carcasa del estator es una estructura soldada, originalmente proyectada y fabricada en dos partes. La carcasa sostiene internamente el núcleo del estator con el devanado y externamente los cambiadores de calor, aire y agua. El núcleo del estator, la parte activa del estator, es formada de láminas cementadas de acero y silicio de 0.5 milímetros de espesor y con bajo factor de pérdidas. Cada segmento, formado por las ranuras, la corona del anillo magnético y asientos de las cuñas que interconectan el núcleo a la carcasa. Es estampado, rebanado y cubierto con una fina camada de barniz eléctricamente aislante y resistente a altas temperaturas y precisiones. El devanado estatórico tipo imbricado es formado por tres fases en conexión estrella, con neutro aterrado a través del transformador de distribución con resistencia secundaria. El rotor. El rotor de un generador sincrónico es un gran electroimán y es la parte giratoria de la máquina. Este es alimentado con una fuente de C. Polos, constituidos del núcleo o cuerpo polar y de la bobina polar, son montados en la periferia del anillo magnético del rotor a través de ranuras de engaste. Radiador. El calor producido por las pérdidas del generador es removido por medio de un radiador, el cual está acompañado por un ventilador, este sirve para el enfriamiento de la máquina. El generador produce una corriente cuyo sentido de flujo cambia continuamente. Una armadura formada por bobinas de cable arrollada en torno a un núcleo de hierro hace girar un campo magnético estático. El movimiento de las bobinas a través del campo genera una corriente eléctrica en los cables. Los cables están conectados a un anillo colector. Las escobillas hacen contacto con el anillo y adquieren electricidad del generador. Cuando los cables de la bobina cortan el campo magnético entre los polos del imán, se induce una corriente. Cuando la bobina gira en el sentido mostrado, la corriente fluye hacia la derecha en el lado lejano de la bobina y hacia la izquierda en el lado cercano. La corriente fluye por el cable en sentido durante la media vuelta. La corriente va cambiando desde 0 hasta su valor máximo y vuelve a 0. Durante la otra media vuelta, la corriente fluye en sentido opuesto, ya que los cables se mueven por el campo magnético en sentido contrario. Esta corriente es denominada corriente alterna porque cambia de sentido durante cada ciclo. Fuente DC. Se debe suministrar una corriente al DC al circuito del campo del rotor. Puesto que el rotor está girando, se requiere un arreglo especial para entregar potencia DC a sus devanados de campo. En este video vamos a desarrollar las máquinas síncronas.
Este tipo de máquina es muy utilizada en generadores eléctricos. La misma se emplea en grandes centrales térmicas nucleares, grupos electrógenos y alternadores de automóviles. La característica de esta máquina es que su rotor gira a la misma velocidad que la velocidad de sincronismo. Esto quiere decir que está girando a la misma velocidad que el campo giratorio que genera el estator. Este tipo de máquina tiene dos devanados. En primer lugar, un devanado denominado inductor, que es el que crea el campo magnético y suele estar en el rotor. El mismo es excitado mediante corriente continua y se alimenta desde el exterior a través de escobillas o anillos rozantes. El devanado en el que se induce la tensión alterna se llama inducido. En este tipo de máquinas síncronas vamos a poder encontrar dos tipos de rotores. Estos son rotor de polos salientes, el cual se encuentra en máquinas que se utilizan para centrales eléctricas que giran a muy baja velocidad. Con el otro tipo de rotor que nos vamos a encontrar se llama rotor de polos lisos y se utiliza en centrales térmicas y nucleares, las cuales están acopladas a turbinas que giran a altas velocidades. El rotor en este caso es totalmente liso para mitigar el momento de inercia. El estator de esta máquina es igual a cualquier otra máquina rotativa alterna. Suelen ser 3 bobinas, una por cada fase formando un devanado trifásico. En este caso tenemos las bobinas conectadas en estrella. La principal función de las máquinas síncronas es la del funcionamiento como generador eléctrico. Para este tipo de funcionamiento lo que se hace es acoplar a la máquina síncrona una máquina motriz externa, por ejemplo una turbina, la cual va a hacer girar a la máquina hasta la velocidad de sincronismo. Además, se le suministra al rotor una corriente continua. Esta corriente continua genera el campo magnético, la cual va a girar a la misma velocidad que el rotor. Desde el punto de vista de una bobina que se sitúa en el estator, se verá atravesada por un flujo magnético que varía en el tiempo y por lo tanto se inducirá en ella una corriente FEM alterna. El valor de esta FEM es proporcional a la intensidad de excitación y además cuenta con una frecuencia que es proporcional al número de polos del inductor y a la velocidad de giro de la máquina. Finalmente se deja el despiece de un motor síncrono. En este video vamos a desarrollar. Bueno,
Muchas gracias por su atención. Esto sería todo de nuestra parte. Y bueno, no sé, entraría a la sección de dudas. Sí, si nos hace favor de quitar ya su pantalla. Sí. Ahora sí, señores, por favor, si alguien tiene alguna duda, con toda confianza. No hay ninguna. No creo. A ver, díganos, por favor, o cualquiera de todos los 5. La diferencia que existe entre un motor síncrono y un asíncrono. La diferencia podría ser que el motor síncrono gira a la misma velocidad que el campo magnético y el asíncrono gira un poco más despacio que el campo magnético. Ujú. Esa sería una opción. Díganos, una ventaja y una desventaja de un motor asíncrono y de un síncrono. Bueno, yo les hablé un poquito de eso y de hecho di un ejemplo que, por ejemplo, el síncrono tiene un 15% más de, ¿cómo se llama? De potencia, gracias a la potencia eléctrica nominal debido a la ausencia de energía reactiva que tiene. Ujú. ¿Qué ventaja principal tiene el motor síncrono? La velocidad, bueno, yo creo que es la velocidad constante en variaciones de carga. Y lo que le interesa más a un empresario, Tiene menor consumo de electricidad también, ¿y eso a qué me lleva? a gastar menos en luz, bueno, pagar menos en la luz. Y también como sirve como generador, pues ayuda igual a la empresa. Ujú. ¿Y una desventaja principal de un motor síncrono? Que sea la Ah, principal. bueno, es que de hecho casi no tiene desventajas, pero bueno, yo creería que la desventaja principal es que el tipo de arrancador, o sea que necesitamos primero alimentarlo con corriente alterna y luego ya poder alimentarlo con corriente directa. Y lo principal para un empresario. Ah, pues también el costo es muy alto en cuanto a si se nos llega a descomponer o, ajá, sí, se dañan muy fácilmente y cuando queremos repararlo suele costar mucho. Y el costo del motor o del generador son muy altos comparados con uno de inducción o un asíncrono. Sí, de hecho Entonces, es como el doble más o menos de ajá, costo. Ujú. sí, o sea, esa es una, si lo queremos ver desventaja, ahora sí que pues entre comillas, porque no sería de desventaja, después se recupera todo ese dinero, se recupera por lo que estaban diciendo que pues paga menos de luz, ¿no? A la larga se recupera y es mucho mejor un motor o un generador asíncrono. Sí, claro, claro que sí. Pero así es, señores. Ok, ¿alguna otra pregunta que tuvieran, señores? Jóvenes, no señores, jóvenes. Caray, no hay preguntas. Bueno, ok. Jefa de grupo, les quiero mencionar, aquí estás tú. Yo mañana tengo mi junta de, de mis grupos que escogemos, entonces es bien importante que tengo que estar en esa junta. La otra vez, cuando tuvimos el otro examen, sí, no me pude, bueno, no me metí a la junta para que a ustedes no los dejara sin sin ejercicios, pero ahorita esta junta sí no la puedo evitar. Ok, entonces el día de mañana no habría presentación. Ajá. Y los del día de mañana se irían al día miércoles y los del miércoles irían al día jueves.
Y los que les tocaba el día jueves nos iríamos al día 3 de noviembre. Acuérdense que el día 1 y 2 de noviembre no tenemos clases. Ajá. Entonces nos iríamos al día 2 de noviembre, al día 3, perdón, el día 3 de noviembre nos iríamos. ¿Sale? Y entonces todavía tenemos muy buen tiempo, o sea, yo tengo que subir calificaciones hasta el 7 y el 8. O sea, no hay ningún problema, todavía tenemos, todavía hasta el 3 y el 4 que pueden exponer. Pero ahorita nada más con el 3, ¿eh? Y entonces mañana no los vería, nos veríamos el día miércoles. Ok, señores, pues la verdad me dio mucho gusto estar con ustedes. Dios los bendiga, chavos, y nos vemos el día miércoles. Bonita noche. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.